Quisiera sobre todo no reiterar partes que ya pude oír y que supongo también serán presentadas a lo largo de esta jornada. Quisiera enfocarme más bien en elementos de contexto y algunas tendencias de muy largo plazo que son muy atinentes para explicar la situación actual de la salud en Costa Rica. Lo primero que les propongo es esta colección de indicadores muy convencionales del desarrollo del país para hacer notar algo muy importante, y es la singularidad de un país que pudo crecer económicamente, progresar socialmente y perfeccionar sus instituciones democráticas en una muy buena parte de la segunda mitad del siglo XX. De hecho, esta matriz arranca en 1940. Si ustedes ven, el país no tenía 700,000 habitantes en 1940, hoy estamos en 4.6 millones, no habían ciudades de importancia, 120,000 tenía San José en 1940, 190,000 ya fue el concepto de área metropolitana en 1950 y así sucesivamente. Pero llamo la atención sobre esperanza de vida al nacer, que pasó de 47 años, año y medio más las mujeres que los hombres, a casi 80, 5 años más las mujeres que los hombres, y la mortalidad infantil de 123 por 1,000 nacidos vivos en 1940, por ejemplo, hoy Afganistán tiene 660 de mortalidad infantil, nosotros teníamos en el 40 123, a alrededor de 8. Acá están las cifras de principio de década. El interés no es el último dato, sino la tendencia general. Otro tema muy importante es tasa de fecundidad, de 7 a 1,9 en el 2010, ya hoy estamos por debajo de eso, 1,7, 1,8 por ahí. O por ejemplo, desnutrición de menores de 6 años. La primera vez que se mide es alrededor de los 60 con un 14%, hoy estamos como en un 2%. Población con agua domiciliar, 640 en el 60, hoy prácticamente tenemos la cobertura casi que plena, con calidad de potable. Sin embargo, hay una brecha de alrededor de 20 puntos porcentuales. Esa vieja Costa Rica tenía un 66% de su población trabajando en el sector agropecuario. Hoy eso es un 11%. Si teníamos un 30% urbano, hoy tenemos exactamente lo inverso, un 70% urbano. Y es que es un país que ha tenido una muy profunda transformación. Hoy es una sociedad mucho más urbana. Vean, en el 73 ya era el 40%, apenas el 40% urbano, hoy estamos en el 73%. Pero también tenemos ciertos desafíos singulares, pero con desafíos, si se quiere, elementales. Por ejemplo, mayores niveles de desigualdad. Tenemos el índice de Gini mayor de nuestra historia o de el tiempo que se calculó, y una población o un conjunto de hogares en condición de pobreza que está ahí estancado. Mayor pobreza y desigualdad en regiones que son periféricas. No estamos distribuidos de manera igual, ni la mortalidad infantil, ni las tasas de mortalidad, ni la educación, ni nada de eso. De ahí que, por ejemplo, los programas que diferencian por regiones tengan mucho más efectividad, que se propongan metas, compromisos por región, tengan mucho más efectividad que los enunciados, si se quiere, más generales. Vean ustedes que podemos ir con niveles de pobreza de un 33% de los hogares, eso viene a ser un 36, 37% de las personas en algunas regiones, versus una región central con un 17,7% de pobreza. Si quisiéramos ver lo territorial de otra forma, podríamos verlo simplemente viendo el tema
de la población de 20 a 64 años que tiene secundaria completa o más. Las partes azules es menos de 20%, el gris es de 20 a 30%. Y vean ustedes centro-periferia. ¿En dónde está concentrada la fuerza de trabajo calificada? Básicamente en el Valle Central y, ojo, en algunos cantones del Valle Central. En ese sentido, tenemos un país singular con desafíos, si se quiere, elementales en materia de pobreza, desigualdad, el tema educativo y también un tema central que es un tema político y que nos ayuda a comprender muchos de los asuntos propiamente en materia de salud. Un sistema político que mantiene débiles fundamentos frente al descontento ciudadano, hay baja calidad de la representación y de la deliberación política, una brecha gigantesca entre promesa democrática y capacidad de hacer del Estado. El Estado puede hacer menos política pública hoy que en el pasado, sin embargo tiene una promesa democrática hacia la población extraordinariamente grande. Usted tiene derecho a la salud, usted tiene derecho a cualquier intervención en materia de salud, usted tiene derecho a tener calles de primer mundo, usted tiene derecho, y así sucesivamente. Más de 400 leyes se han encargado de incrementar la promesa democrática. El 80% de esas leyes, desde el 92 para acá, tienen un impacto en términos de recursos, compromete recursos públicos. Solo el 16% dice de dónde van a venir esos recursos. Mucha promesa democrática, poca capacidad de ser. Y eso, la verdad, que debilita los fundamentos y incrementa el descontento ciudadano. Un contexto internacional incierto, problemas institucionales con un desafío central que es mejorar la capacidad de adaptar instituciones, operatividad institucional y la efectividad en la acción de gobierno. Termino con tendencias nacionales. Hablemos un poco entonces de las propiamente en materia de educación. Tasas de mortalidad general, mortalidad infantil, neonatal, esperanza de vida al nacer. Y vean ustedes lo que es en el largo plazo acá, desde los 50, los números que vimos allá, ahora como tendencia. Vean los descensos impresionantes en mortalidad infantil sobre todo, con incrementos muy importantes en lo que es la esperanza de vida. Un factor central, como todos conocemos, un indicador trazador, la mortalidad infantil, con un esfuerzo muy asociado a elementos, si se quiere, de saneamiento ambiental globales que hacen caer la mortalidad infantil en un par de décadas de valores que estaban en 80 a valores que ya nos llegaban a 20 por 1000 nacidos vivos. Esto nos configura un cambio muy fuerte en materia de la transición demográfica. Vean ustedes que hoy por hoy la población que crece más es 60 años y más. Esa es la que tiene más alto nivel de crecimiento. Ya estamos estancados en la población de 18 a 22 y de 7 a 12. Las previsiones es que en la próxima década o un poco más estaremos estabilizados en unos 6 millones de habitantes, pero con una composición muy distinta, 60 y más. En estas ocasiones conviene recordar lo que dice el manual del pesimista, ¿verdad? Que envejecer no es algo tan malo si uno considera la alternativa, ¿verdad? No envejecer. En ese sentido, vean que este proceso, esta transición tan fuerte, nos lleva a situaciones de este tipo, de una pirámide de población de base ancha, allá todavía en el 65, vean ustedes que las nuevas generaciones de 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14 eran las más grandes, muy grandes. Cambios que se van
produciendo en nuestra sociedad, tiene que ver con modernidad, tiene que ver con esfuerzos también, comienzan a transformar rápidamente esta situación. Pero pongan atención a un detalle que es muy importante, incluso para explicar la pobreza, la desigualdad y muchas otras cosas. Vean los grupos de población de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14. Son muy grandes y esos comenzaron a tocar las puertas de secundaria a finales de los 70s y en los 80s. El país estaba en ese momento descuidando, digámoslo así, un tema que siempre cuidó mucho, que fue la educación de su gente. Y más o menos bajamos 10 puntos porcentuales la cobertura educativa de secundaria en promedio y 20 puntos porcentuales la cobertura del cuarto ciclo. 1 millón de personas se quedó sin secundaria completa. Ese es como un trasfondo muy importante para entender muchas cosas actuales. Bueno, crece la población, cambia su composición. Si ven, ya no era en el 2008 una pirámide, sino es una especie de ánfora con una población que envejecida, que comienza a ser cada vez más importante, y tenemos la proyección sin bola de cristal, simplemente proyectando los grupos de edad para hacia el 2050 una especie de columna casi que dórica por los adornos que tiene en la parte de arriba, que somos muchos ya de nosotros. En ese sentido, a la par de un crecimiento muy impresionante, de un cambio muy impresionante de la transición demográfica, tenemos también una evolución histórica de la tasa de aseguramiento también muy fuerte. Ojo que la seguridad social no se salva de la crisis, pero la enfrenta muy rápidamente. Apenas hay un pequeño retroceso allá a principios de los 80s para después continuar su fase de expansión. Si ustedes ven, entonces tenemos una población que va cambiando en su estructura y además que está siendo atendida. Por muchos años la seguridad social fue un logro importante, pero para sectores relativamente pequeños de la sociedad. Relativamente pequeños de la sociedad. Tampoco nos tendríamos por qué avergonzar con este tema. Por ejemplo, el nivel de cobertura actual en El Salvador o en República Dominicana puede ser más o menos el nivel de cobertura que tenía Costa Rica en los años 60, no mucho más. Pero en todo caso, veamos que el tema es una tendencia muy fuerte a cubrir cada vez más gente, con cambios también en la población que tiene cobertura del Seguro Social. Hay un componente de cuenta por el Estado, hay familiares que son muy fuertes, es una categoría muy fuerte de los asegurados, hay pensionados menores y el tema de asegurados directos no es tan relevante. Vean que son tendencias que tienen impacto en nuestra salud, en nuestra seguridad social. Acá lo que podemos ver es las coberturas de la seguridad social en un análisis que es comparativo y por lo tanto es de una fecha no tan reciente. Esto es, la fuente es CEPAL, y lo que tenemos es un lugar muy destacado en población atendida en materia de seguridad, no tanto en materia de pensiones, que tenemos países que nos aventajan. La media, sin embargo, nos deja bastante bien parados en términos de total de la PEA atendida con este tipo de seguridad. Quisiera proponerles un tercer cambio muy importante, y es cambios en causas de muerte. Vean ustedes, este es el larguísimo plazo en Costa Rica. De esto algunos hablaron de lo más reciente. ¿Cuál era la mortalidad nacional
asociada a transmisibles en 1930, el 70% de la mortalidad, 70%. ¿Cuál es actualmente? No llega al 5%. ¿Cuáles son las causas de mortalidad que emergen con más fuerza? Cáncer, cardiovascular, otras crónicas y de las sociales que también nos hablaron hace unos momentos. Si ustedes ven, son propios también del cambio en la estructura de edad que está observando el país. Pero además esto tiene impactos en, por ejemplo, los costos, evidentemente. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, llevar agua potable crecientemente a la población? Puede ser intradomiciliar o puede ser por otros mecanismos para generar una fuerte reducción en mortalidad de transmisibles. Puede ser un costo muy bajo. Bueno, el país supo recorrer ese camino. Y cosas interesantes, cuando uno se pone a repasar historia, se da cuenta de que el país hizo algo muy inteligente. Montó sobre su sistema educativo un sistema de atención de algunas transmisibles, ya en el siglo XX. También tenemos cambios en el perfil epidemiológico que creo nos comentaron, estos son elementos más recientes, también hay cambios de importancia en estas causas. Casi 3/4 partes de la inversión en salud hacia servicios curativos, ese es algo que bien valdría la pena trabajar. Entre más atención primaria puede resultar más cómodo el manejo de una serie de situaciones. La detección temprana, por ejemplo, de muchas de las enfermedades pueden ser elementos muy importantes para tener mejores indicadores de salud y también costos un tanto menores. Algo estamos haciendo bien como país. Si ustedes ven con datos de la OPS, ahí está la fuente, uno puede comparar ciertos indicadores globales de salud en los Estados Unidos y en Costa Rica. Aquí está público y privado, ahí no hay mayor distinción, tal vez sí decirles que según las mediciones que se han hecho, la salud privada en Costa Rica a principios de los 90 podía ser el 10% del gasto total en salud y actualmente ya anda en alrededor del 30% del gasto en salud, con esquemas muy distintos. Yo asociaría el gasto privado en salud como un gasto que se paga por acto médico. 12 faltan. Datos estadísticos. Poblaciones con un ingreso nacional bruto de $46,000, estos dólares internacionales con un PPP. La esperanza de vida hombre-mujer, más o menos la misma, incluso un poquito mejor en el caso de las mujeres. La probabilidad de morir antes de alcanzar los 5 años, 8 en el caso costarricense, en Estados Unidos, 11 en el caso costarricense. Probabilidad de morir entre los 15 y los 60, 134,78, 115,69, ahí estamos mejor. Gasto total de salud por habitante en los Estados Unidos, 7,410. Prácticamente una muy buena parte de todo nuestro ingreso per cápita. En Costa Rica, 1,165. En ese sentido, algo estamos haciendo bien, pero a su vez también algo estamos haciendo mal. Tenemos de un problema que era de gestión de política social a un problema que ya es más bien de sostenibilidad del estado de bienestar. Tenemos un rezago en materia tributaria muy importante, casi $800 respecto a los países de igual desarrollo humano que tenemos nosotros, casi $800 de diferencia en la recaudación por persona y casi $500 para los países con semejante nivel de ingreso. Esto ha tenido impactos particularmente en la época de crisis
En donde, si ustedes ven, este es el muy largo plazo, lo que tenemos acá es la inversión social pública total y el índice social público real per cápita, por persona. Lo que tenemos es una caída espectacular allá a principios de los 80 con la crisis de la cual todavía no nos hemos recuperado. Algún crecimiento tuvimos por un par de años y luego un decrecimiento importante en la inversión social pública real por persona. Estamos por debajo de lo que teníamos en 1980, por supuesto con una población mucho más grande atendida, pero aún así todavía por debajo del nivel que tuvimos en el 80. Si me guardan el secreto, la noticia que daremos en este informe es que hay una pequeña recuperación en este año. Eso es en noviembre, se sabrá. Estos no, son datos que procesamos nosotros. ¿Cuáles son los que están más fuertemente afectados? Los programas universales. Los contributivos no tanto, los restrictivos y selectivos, digamos, universales y selectivos son los más afectados. Alrededor del 30% de la inversión social del país se destina al sector salud, pero vean ustedes que no es el sector en que más se ha insistido recientemente. Aquel incremento que notamos en la inversión social pública real por persona está asociado fundamentalmente a educación. Más bien acá tendríamos una cierta desaceleración y caída del tema de salud. Y esto nos lleva a un panorama financiero complejo. Ya ahora como que podemos armar cosas. Tendencias de largo plazo. Hay crecimiento de costos por paciente por el envejecimiento, el perfil epidemiológico, progresos tecnológicos, que no lo mencioné, pero que pudiera ahora simplemente decirlo y ustedes sabrían a lo que me estoy refiriendo, lo mismo que medicamentos. Hay factores de corto plazo, como la recurrencia de fenómenos financieros en crisis económica, como caída de ingresos por cotizaciones, y decisiones administrativas, como aumentos salariales y contrataciones, debilidad del control y evaluación de gestión. Este informe está referido a un periodo que no estamos comentando pues este año, incluso ni el año pasado, pero en todo caso ya lo comentaremos, es cuestión de esperarnos a noviembre. En aumentos salariales y contrataciones tuvimos un fenómeno muy particular, un incremento muy importante en contrataciones y en salarios. Fue un movimiento que tuvo un impacto anticíclico, porque recuerden ustedes que teníamos una crisis económica que había que, de alguna forma, enfrentar con un mayor nivel de gasto. Por lo general, las medidas anticíclicas se refieren a procesos de inversión, no a gasto recurrente. Nosotros tomamos decisiones erróneas de invertir o de incrementar el nivel de gasto público asociado a gasto recurrente. Eso habría que señalarlo, pero eso no quita que tengamos fortalezas de la seguridad social costarricense como logros que lo distinguen como uno de los más exitosos de la región, tanto como por cobertura, también con aquel tema de gasto. Ahora, simplemente menciono algunos elementos más asociados a ciertas decisiones o tendencias mucho más particulares. Por ejemplo, un acelerado crecimiento en cobertura de la PEA no asalariada por cuenta propia. Ese tiene un nivel de pago inferior al asalariado y además un compromiso público de cubrir una parte pequeña, pero una parte que por lo general no se ha honrado. O aumento en salarios y gastos administrativos con impacto negativo en las finanzas de la caja. Aquí hay una muestra de bases salariales en donde se muestran los incrementos que pueden ser muy elevados. Cualquier médico dirá que salvada no somos los de mayor crecimiento. La coexistencia de modelo de ingresos altamente procíclico, o sea,
los ingresos son muy sensibles al ciclo económico, pero con los costos más bien que pudieran tener un sentido acíclico. O tenemos problemas de suficiencia y calidad de las prestaciones de salud, incremento en las consultas o una tendencia, como mencionaba, creciente en consultas respecto al 2005. También una puerta lateral, que es el que permite un ingreso mucho más rápido, que es el tema de las urgencias, una tendencia creciente en costo promedio por consultas y egresos hospitalarios, crecen los medicamentos despachados y los exámenes de laboratorio. Estamos tendiendo como a cubrirnos las espaldas con cada vez más exámenes, cada vez más sofisticación, previendo, como si estuviéramos en otros lares, posibles demandas, da la impresión. Les decía, en síntesis ya, para ir redondeando, que pasamos de un problema de gestión de política social al de sostenibilidad del estado de bienestar. Y es que ha habido un forcejeo inaudito entre las orientaciones reales y los fundamentos nacionales. Y es que ninguna fuerza ha tenido capacidad de imponer un rumbo, aunque pueden obtener victorias de corto plazo o hacer fracasar al adversario. Aquí no estamos haciendo política con un pierde-gane. Pierde uno mientras gana el otro. Ni un gane-gane, ganan todos. No, aquí estamos haciendo política con un pierde-pierde. Si yo obstaculizo la acción del otro, del adversario, supuestamente voy a crecer. Pero ¿qué es lo que está pasando? Mire, lo que está pasando es más o menos eso. ¿Va perdiendo quién? Todo el sistema político. Vean ustedes lo que era el bipartidismo allá en el 93. Casi el 100% tenía descripción partidaria. El tema de predecir un resultado electoral era simplísimo. Sepa por dónde se va a mover un 5, a lo sumo un 10%, y usted va a tener el resultado electoral. ¿Eso cómo está actualmente? Tiene descripción partidaria menos de un 38%. Pero, ojo, las fuerzas emergentes no logran canalizar tampoco de manera sistemática lo que van perdiendo los otros. Es un pierde-pierde sistemático. No logran mantener. Al día siguiente de la elección, ustedes tienen descompuesto el respaldo político. Y en ese sentido, junto con la debilidad en la deliberación y la calidad más baja de la representación, tienen ustedes un panorama como el que estamos viviendo. Mucha dificultad para adaptar las instituciones. ¿Y la gente qué hace? Pues esto. Se va replegando del apoyo difuso, de la legitimidad del sistema democrático. Hemos estado en niveles por encima, 86, 87. Hoy estamos en un 56%. Ojo, no es malo en América Latina, pero para nosotros son 30 puntos. Son 30 puntos. Y por ahí anda el juego. En el minuto y 20 segundos que me quedan, permítame decirles esto. No es un paso. El tema es el rumbo de largo aliento nacional. Y permítame ilustrarlo con estos dos epígrafes. Uno que es el artículo 50 de la Constitución Política. El Estado procurará mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Pero también permítame leerles esta otra frase. Es de don Juan Mora Fernández en un mensaje al Consejo de la República en 1828. Eso es claridad de pensamiento, eso es inventar el desarrollo humano mucho antes de que alguien lo formulara. Deseo que el Estado sea feliz por la paz, una Centroamérica en guerra. Deseo que el Estado sea feliz por la paz, fuerte por la unión, y que sus hijos corten cada día una espiga más y lloren una lágrima menos. Muchas gracias.